El mundo sonoro de... Sonoros saludos a todos y a todas y bienvenidos a este primer episodio del Mundo Sonoro de. Como ya les avanzaba un poco en la entrada del blog para poneros un poco sobre la puesta de largo del mundo del ecosistema sonoro podcast de la bobinasonora.net, el Mundo Sonoro de vamos a acercarnos a los profesionales que bien ya han pasado por la bobina sonora o no han pasado nunca por la bobina sonora y que en la actualidad hayan evolucionado en sus carreras hacia una faceta de emprendimiento, de creatividad, que se distinga un poco de todo lo que han hecho anteriormente, ¿no? Y en este primer episodio, para mí es un verdadero placer volver a entrevistar, acercarme un poco al mundo sonoro actual, de una persona y de un compañero que yo le tengo un aprecio muy especial, emprendedor donde los haya, con una capacidad de trabajo enorme, con una faceta también creativa artística tremenda, que además no tiene miedo a tocar otros palos sonoros. De hecho, aquí en un festival que tenemos en Oviedo, SACO, un festival audiovisual contemporáneo donde realizamos actividades del sonido con ramificaciones artísticas. He tenido el lujo de tenerle, sacándole un poco de la zona de confort, que es nuestra zona de confort de la creación de sonido para el medio cinematográfico, y enfrentándose desde el diseño de sonido de cuadros para el Museo de Bellas Artes de Asturias hasta una maravillosa actividad titulada, que bajo el título de Plano Sonoro establecía una relación con directores, una relación no relación con directores. Pero bueno, este es, llegados hasta el momento, don Álvaro de Íscar. Bienvenidos, Oscar? Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, para mí pues es un verdadero placer que acudas aquí a este mundo sonoro. Igualmente. En 2012, fíjate ya, Álvaro, vamos ya más de una década, cuando nació este blog, yo entrevisté a un chico que me llamó la atención. Yo ya tenía alguna referencia. Y este chico se llamaba Álvaro de Íscar y estaba en el rol, estaba como recién comenzada su carrera, casi, ¿no? Bueno, podemos ir. Sí, llevaba revisando estos días. Sí, llevaba pues 2 años trabajando. Estamos hablando del 2012 y estabas, 2012, creo recordar... Yo empecé en el 2009, cuando salí del instituto, pues exactamente. Sí. Exactamente. Ha llovido ya un poco, la verdad. Ha llovido un poco, el tiempo pasa muy rápido, pero la evolución de tu carrera ha sido bastante rápida. En esta década han sucedido muchas cosas desde que comenzaras allí, o de esos pasos iniciales, entre otros sitios, en los estudios La Pecera, ¿no? de David Rodríguez, ¿no? Ahí es donde yo te pude entrevistar, porque me parecía muy interesante aquel rol de profesional que comienza, ¿no? Alguien que comienza en este mundo que sabes que es tan complicado, donde todavía existe la figura de la brega diaria, del meritoraje, ¿no? Que no se llama así hoy en día, ya casi un poco se está perdiendo. Pero bueno, que sigue siendo igual de importante. Igual de importante, ¿no? Esto de picar a la puerta, sentarse y patearse un poco y evolucionar en el tiempo, ¿no? ¿Qué queda si en un ejercicio así rápido, Álvaro, de echar un poco el hilo hacia atrás, y estamos hablando de una década, ¿no? Más de una década, que ha sucedido muchas cosas, como veremos ahora hasta la actualidad. ¿Qué balance haces de todo ello? Yo, me imagino que me digas que ha merecido la pena, pero así un poco, si te paras a pensar un poco personalmente y laboralmente, ¿ha merecido la pena todo esto? Sí, hombre, siempre merece la pena. Siempre. Tú me conoces ya un poco, ya sabes que yo soy muy, muy optimista. Sí. E incluso en las malas siempre merece la pena, la verdad. Y ahora, la verdad, que echando un poquito el oído para atrás, como dices tú, pues ha pasado muchas cosas en muy pocos años, porque al final 10 años, yo el otro día pensando, digo, joder, parece una barbaridad, pero bueno, creo que todavía queda por delante camino por recorrer, y espero que largo. Exactamente. Conociéndote un poco, ya uno intuye desde la primera vez que te conocí, te pude entrevistar, la pasión y la vocación que se nos intuye a todos, ¿no? Pero en ti también, unido a la capacidad de trabajo, yo creo que te ha llevado hasta el momento actual, ¿no? Me interesa mucho saber, porque el mundo sonoro nos centramos un poco, o pretendo centrarme un poco en la actualidad, ¿no? Después de esos 10 años, ¿no? Dentro de la evolución, que nos recuerdes un poco el
Después de trabajar en La Pecera, que no recuerdo muy bien, tendría que hacer un ejercicio de memoria, ¿cuántos años estuviste allí? Pues yo tampoco lo recuerdo muy bien. Yo sé que salí de allí, pues después de que me hicieras la entrevista, no sé si a lo mejor 2 años y poco estuve, más o menos. Desde que salí del instituto, empecé con David, me abrió las puertas, cosa que le agradeceré siempre, porque sí, porque ahí es donde realmente yo aprendí a trabajar. El instituto al final no deja de ser una enseñanza básica, súper necesaria, como es lógico, pero no tiene la capacidad de enseñarte lo que es el mundo real. ¿Sabes? Y sí que es verdad que yo siempre se lo digo a los chicos que hacen prácticas conmigo y la gente que trabaja conmigo, que al final es importantísimo esos 3 meses de estar en una empresa trabajando con quien sea, pero enfrentándote al mundo laboral real, enfrentándote a proyectos reales. No son proyectos que tiene el profesor guardado en su carpetita y que repite un año tras otro, ¿sabes? Y eso es lo que realmente te pone en contexto de la situación laboral, de nuestra situación laboral, quiero decir, de todos los que nos dedicamos a esto. ¿Crees, Álvaro, que ha cambiado en esta década, en estos 14 años, vamos a poner, ¿no? Estamos hablando desde 11 años que te hice la entrevista casi, en el 2012, estamos en el 23, venimos de un par de años del 2012 que ya habías comenzado después de salir del Portaboneta, por tanto vamos a poner que ya tienes unos 14 años de visión un poco de la industria. Eso es. ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado? Sí, ha cambiado. Sigue siendo lo mismo, pero ha cambiado, claro que ha cambiado. Ha ¿Para bien, mucho. ¿Para bien o para mal? Yo creo que para bien, la verdad. Quiero decir, técnicamente las herramientas nos dejan ir más rápido, ¿vale? Que eso va a cambiar y va a seguir cambiando, porque no dependemos de tecnología y la tecnología es imposible que pare. Y luego a nivel laboral creo que también ha cambiado y un poco para bien, la verdad. Es decir, hay muchas veces que decimos que los proyectos ahora son más cortos y demás. Hemos vivido una época de mucho trabajo con la llegada de las plataformas y demás, con lo cual creo que no podemos decir que ha sido una mala época, la verdad. Y Álvaro, del Álvaro creativo y artístico fuera de la parte técnica, que yo puedo atestiguar que yo creo que eres uno de los profesionales que más está actualizado, siempre está en constante evolución con la tecnología, aprendiéndola, integrándola. Lo intentamos. Exactamente, porque yo entiendo que eso es una parte importantísima para optimizar en estos tiempos el flujo de trabajo, ¿no? Que es muy importante con los tiempos, claro, las plataformas. Para mí etcétera. Es un pilar muy importante, ya no solo a nivel laboral. Es decir, yo sí que es verdad que mis hobbies fuera de mi trabajo siempre ha sido la informática, programación y demás, que soy un friki de laboratorio, como diría alguno, ¿sabes? Y para mí es muy importante, quiero decir, para mí es muy importante el estar al día de todo, tanto de los ordenadores nuevos que se sacan, las tarjetas gráficas que salen, hasta el último micro que sale. O sea, creo que es algo que si nos gusta esto de verdad, tenemos es que estar importante, ¿no? Hablar al fin y al cabo es cómo nosotros nos vamos a enfrentar a poder hacer las cosas, ¿no? Pero me interesa mucho el Álvaro artístico y creativo, el porqué de las cosas. A lo largo de estos 10 años, ¿crees que cómo sientes que has evolucionado? Es decir, desde lo que comienzas. Hombre, desde tu comienzo, perdón. En mi comienzo yo estaba perdido, ¿no? Lo siguiente, como toda la gente que comienza. Yo cuando empecé a mí me costaba muchísimo porque por desgracia yo no he tenido la cultura audiovisual que tienen otros compañeros míos y eso es un factor importante siempre a tener en cuenta, ¿sabes? Y en 15 años aprendes mucho, claro. Aprendes mucho. Es que es importantísimo, ¿no? Pero yo creo, Álvaro, que una cosa va de la otra, de la mano, ¿no? La tecnología versus la creatividad y lo artístico, ¿no? Claro. La tecnología la aprendes, tienes que ir evolucionando con ella y lo artístico y creativo también es una curva de evolución. Claro, pero si no sabes hacer nada con la tecnología, si no sabes a qué aplicarla, no te vale para absolutamente nada, claro. Exactamente, ¿no? Y ahí entras en una especie de bucle bastante peligroso. Yo creo que viendo tus trabajos un poco en perspectiva y al nivel más o menos que estás hoy en día, en el nuevo
nuevo estudio que entraremos ahora en breve con esa apuesta, que son los Blackton Studios en Delicias, ¿no? En la zona de Delicias. Perdón. Estamos en Paseo Extremadura. Paseo Extremadura. Sí, nos hemos mudado. Antes estábamos en ventas y exactamente. Nos mudamos, va a hacer un año ahora ya. Y hablando de ventas, es que es lo que me interesa, porque este mundo sonoro pretende actualizar esas carreras, ¿no? ¿Qué es de, ¿no? ¿Cómo estamos hoy en día? Y te traigo aquí, aparte de recordar esos 11 años ya, madre mía, es lo que decíamos antes, cómo pasa el tiempo, esta nueva apuesta que es Blackton. Pero ¿tú recuerdas ¿qué recuerdas de aquella época de las ventas? ¿Recuerdas ese paso de trabajar en otros estudios, estar en otros estudios, trabajar como freelance? Sí. ¿Trabajaste también en la tele? Claro, yo tuve la suerte de cuando acabé en la pecera hice algún proyecto por ahí de freelance, ¿vale? Y luego terminé trabajando de freelance igual para una empresa que que hace televisión. Muchísima televisión. Claro, yo venía del mundo del cine con David en pecera y claro, era un cambio radical de cómo trabajabas un proyecto a cómo se trabajaba un programa de televisión tipo Callejeros, ¿vale? No era Callejeros, pero vamos, para que nos pongamos en contexto todos el tipo de programa que era, realities, docu-realities rápidos, y era una locura, claro. Para mí fue un cambio radical. Yo terminé en aquella empresa siendo el coordinador de postproducción de la empresa para gestionar todo el tema de las salas, operadores, programas que entraban, que salían, deliveries y demás. Y claro, tuve la gran suerte a través de un anuncio de redes sociales, de conocer a Barto y a David, mis dos socios actuales en Blackton. Por el simple hecho de que yo, aunque si estaba trabajando en televisión, yo seguía teniendo mis proyectitos, mis cortos, mis cositas por ahí, y llegó un momento que, como tenía un trabajo más o menos estable, me tiré a la piscina y dije, necesito una sala para poder trabajar, no puedo trabajar en casa, aunque yo tenía todo mi equipo ya en casa y demás. Digo, pero necesito una sala donde poder... Quiero decir, el concepto de separar trabajo y casa para mí es muy importante, porque yo soy muy disperso y a mí en casa no me funciona trabajar. Y necesitaba un sitio donde trabajar, y resulta que David y Barto estaban buscando un compañero que se les había quedado una sala libre en un local que tenían ellos, y ahí nos conocimos y fíjate, hasta ahora. Es decir, fue mera casualidad, la verdad. Es muy interesante, ¿no? Eso también habla un poco de la inquietud y siempre la que tienes, ¿no? Que es muy importante, claro, en este entre comillas negocio o entre comillas industria, ¿no? Siempre pongo el entre comillas, ¿no? Para evolucionar, ¿no? La inquietud de no quedarse, de intentar emprender, ¿no? Además en un sitio complejo como pueda ser Madrid, ¿no? Con todo lo que conlleva, encontrar un espacio, etcétera, era ¿no? complicado y sigue siendo muy complicado. Madrid no deja de ser la capital, pero claro, el hecho de que sea la capital significa que los precios que tenemos que pagar por ello son una locura. Pero son las reglas del juego. Álvaro, ¿cuánto estuvisteis en las ventas? Pues en las ventas estuvimos... Barto estuvo antes que yo 10 años y yo estuve 7. Yo entré como al quinto año. Sí, yo estuve como 7 años alquilado allí. Sí, puede ser. 7 años, sí. Es verdad que formabais un triunvirato, ¿no? Es decir, David, ¿no? Cubero, me parece que David Cubero, Barto Alcaine y tú, ¿no? Allí, ¿no? Claro, nos juntamos, era una cooperativa de audio realmente, era un proyecto que tenían ellos en conjunto, súper bonito además. Yo entré simplemente como como huésped de una de las salas que tenía. Lo recuerdo. Pero empezamos a vernos trabajar, a necesitarnos unos de otro, que me parece maravilloso el hecho de poder compartir inquietudes, trabajos, preguntas de, oye, ¿cómo hago esto? Oye, ¿tú esto cómo lo ves? Mírame esto, a ver cómo va. Y así empezamos a trabajar. Sí, y luego empezamos a trabajar en conjunto y hasta ahora. Efectivamente, luego en conjunto ya desarrollasteis proyectos juntos y ya formasteis un equipo hasta el momento actual, ¿no? Eso es, sí. ¿No? Bueno, sí, yo tuve la oportunidad de visitarte varias veces en ese pequeño centro de producción de sonido cinematográfico, y es verdad que es una maravilla, ¿no? Que existan esos pequeños estudios. El otro día mantenía una conversación acerca de este tema, de cuál es la posición de los pequeños estudios actualmente en la industria, ¿no? Con respecto a las grandes compañías, con respecto a el ecosistema o la Champions League de los estudios, con los estudios más pequeños,
años que para mí son fundamentales y esenciales, ¿no? Para también formar ese tejido, ¿no? En unos momentos complicados en los que sí hay mucho trabajo, pero también la distribución del mismo es muy peculiar. Es complicada, ¿no? claro. Es complicada, Nosotros desde Blackton, nuestra filosofía, nuestra máxima, que nosotros somos un estudio, nosotros decimos boutique muchas veces, es decir, somos un estudio pequeño, somos pocas personas y abarcamos pocos proyectos, porque no, quiero decir, yo creo que mi modelo de negocio va así, de que no puedes abarcar 10 proyectos, supervisar 10 proyectos, editar 10 proyectos a la vez, es imposible. Y yo prefiero hacer 2, 3 proyectos bien cuidados y que salgan bien. Y con eso la verdad es que nos da para vivir a todos y vivir nuestra vida, que es una cosa muy importante. Sí, valoramos todos, valoramos nuestra vida personal fuera del estudio, la valoramos mucho como para perderla. Es decir, que es importante no perder a tu gente, a tu familia y a la gente que te rodea. Sí, es importante mantener un equilibrio en algo que siempre al final, directa o indirectamente, se convierte en una forma de vida, que es nuestro trabajo, porque afecta... Claro. Estás continuamente las 24 horas pensando en ello, ¿no? Después de esos 7 años en ventas, yo recuerdo que hablé un cierto día contigo y me comentabas que, bueno, ibais a empezar ya una nueva apuesta, estabais en obras. Esto yo creo que fue antes de la pandemia, Álvaro, cuando empezasteis todo así un poco... Sí, yo empecé a buscar local, etcétera, un poco, ¿no? Locales y demás. Igual, entrando en la guerra de lo que es buscar un local en Madrid. En Madrid, sí. Además me comentabas que uno de los objetivos que tenéis también era un poco el tema de situación un poco, que os permitiese buenos enlaces, etcétera, la gente también poder acudir, ¿no? Claro, en ventas estábamos muy bien situados porque estábamos en el centro de Madrid. Sí. Lo que pasa es que a nivel personal nosotros, pues los 3 vivimos fuera de Madrid, ¿no? Vivimos por la sierra de Madrid y era un poco complicado el llegar a Madrid a nosotros a nivel personal, quiero decir, trabajadores, quiero decir. Yo me acuerdo que yo me he tirado hora y media, hora 40 muchas veces de atasco hasta llegar al estudio, de ida y otro de vuelta, que al final pierdes 3 horas del día. Sí, ¿vale? que es lo que tienen esas grandes ciudades, ¿no? ¿Por qué Blackton? ¿Por qué esa evolución de Blackton de ventas a tal? ¿Responde a ese cambio que queríais un poco y tal? ¿A un tema de distribución de salas, tener un espacio mayor, con una sala mayor? Cuéntanos. Pues corresponde a todo. Corresponde a que al final nosotros teníamos un espacio de trabajo limitado, ¿vale? Porque al final era un espacio que era limitado por las características del local antiguo. Y sí que es verdad que si empiezas de cero un proyecto, pues puedes buscar un local, un espacio donde donde tengas esas necesidades cubiertas ahora y a largo plazo. En cuanto a tamaños, alturas, vecinos y demás. Eso es uno de los motivos. Otro de los motivos era, como es lógico, para evolucionar, para poder dar mucho mejor servicio, para poder ofrecer muchas más cosas, ¿vale? Nosotros para estar mucho más a gusto trabajando, que también es básico y primordial, y el hecho de... Yo, por ejemplo, vuelvo a uno de los barrios donde viví, que es la zona de Batán, Casa de Campo y demás. Volver a una zona donde a nosotros nos pilla mucho mejor a todos de venir a trabajar al estudio. Perdemos muchas menos horas de nuestra vida metidos en un coche y seguimos estando en el centro de Madrid a 5 minutos de la Riviera, a 10 minutos del Palacio Real andando. O sea que era una posición que de hecho tardamos tanto en encontrarlo porque yo no me quería salir de esta zona, ¿sabes? Era algo que no nos corría prisa, lo queríamos hacer, pero esperamos a que llegara la oportunidad, una buena oportunidad para poder movernos, claro. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que te pudiste encontrar en el proceso? Es decir, de construcción, el lugar, los espacios, porque yo creo que me habías comentado que tenías muy claro el desarrollo del plan que querías para dentro del estudio, la ergonomía, todo. Atestiguo que es una maravilla en cuestión de optimización tecnológica de espacios, para aligerar esos workflows, también por lo que dices, ¿no? Para afrontar proyectos rápido, también, pero con cuidado, etcétera. ¿Cuáles fueron las principales pues mira, dificultades? lo más complicado, ahora echando un poco la vista para atrás, fue el tema legal, por así decirlo. Burocracia, ¿no? La burocracia. Es decir, yo no...
No, claro, no me dedico a ello. Yo no sé lo que es una licencia de actividad, no sé lo que es un permiso. Bueno, permiso de obra sí, pero vamos, que no sé muchas cosas, ¿vale? Que necesitas a gente para que te ayude. Con lo cual necesitas un buen arquitecto. Claro. Nosotros contratamos un arquitecto que la verdad, Andrés, si me estás oyendo desde aquí, nos salvaste la vida, porque fue el que nos ayudó a sacar todo. Él me dijo, Álvaro, tú lo que quieres hacer, no tienes ni idea, y como es lógico, yo te voy a ayudar, porque yo sí que lo sé. ¿Sabes? Con lo cual, cuando alguien te da esa frase, dices, Sí. madre mía, encontré una persona que de verdad me va a ayudar, porque vimos otra gente que en cuanto le decíamos que era un estudio de sonido lo que queríamos hacer, se echaban atrás. Nos decían, no, es que eso son muchos problemas. Y se echaba para atrás. ¿Lo volverías a hacer? Es decir, tú imagínate ahora si te pones en el futuro dentro de 7 años... Ahora mismo no. Ya se te quitarán las ganas. Pero animarías a la gente, ¿no? Hombre, a ver, quiero decir, la Sí. realización, la realización personal de terminar la obra, de estar sentado, pues eso, creo que para todos estamos súper contentos. A día de hoy, este año, todavía lo estoy descansando de los dolores de cabeza. Ya, me imagino. Imagínate, si ya duele Sí. cambiar la bañera por un plato de ducha en casa, imagínate lo que es hacer un estudio de cero. Un estudio de cero, ¿no? Ahora mismo estáis los... ¿quiénes forman parte de Blatón? Me imagino que sea el equipo de que erais en las ventas Sí, el mismo. y con El mismo, ayuda, ¿no? y- Con sí, ahora elementos mismo también, tenemos recursos a humanos. Manu, a un auxiliar que está aquí currando con nosotros. Y vamos un poco por proyecto, la verdad. Proyecto que sale, manos que necesitamos, las vamos cogiendo. Y igual, a nosotros nos gusta ir hablando con gente alrededor, gente freelance, como hemos vivido todos, Sí, sí. que nos vayan echando una mano. ¿Sabes? Y así es como sacamos los proyectos. ¿Cuál adelante. es? Y el feedback del feedback de clientes que ya no son clientes, porque muchas veces los clientes ya son amigos, ¿no? Evolucionas con Sí. ellos, haces sus trabajos desde tiempo, ¿no? ¿Cuál es el feedback que has notado en los directores con los que has tenido, o productores con los que has tenido la suerte de trabajar ya en esta primera etapa breve de Blacktone? Pues la frase es vaya cambio, literalmente. Sí, ¿no? Quiero decir, les enseñas el estudio y lo primero que te dicen es vaya cambio. Claro, es lógico, hemos pasado de salas pequeñas a salas nuevas, totalmente insonorizadas, box in box, quiero decir, son salas que son salas muy diferentes a lo que teníamos allí. Y que, Claro. puedes abarcar ya las mezclas, por ejemplo, de cierto estilo de películas, casi saliendo de allí, ¿no? De la sala, ¿no? A ver, sí, a nosotros nosotros seguimos necesitando y seguimos suplicando el ir a sala de mezclas, como es lógico. Vale, sí que es verdad que, por ejemplo, la última película que acabamos de hacer, que la terminamos la semana pasada, Sí. la mezcladora no lo decía, madre mía, dice, vuestra sala es mucho más crítica que la sala grande. ¿Sabes? Dice, Sí. vienes aquí Claro. y hay cosas con las que me he pegado en premezclas que aquí funcionan mucho mejor, dice, porque es mucho más crítica. Que es algo bueno, yo creo que es algo bueno el salir con un producto tan cerrado. Al final las salas están calibradas. El hecho de ir a sala, ya nos pasaba en ventas, por suerte teníamos las salas bastante bien calibradas y el hecho de ir a sala grande nunca nos supuso un susto. Y aquí menos, la verdad. Quiero decir, aquí la experiencia con los proyectos que hemos hecho este último año, yendo a Best, a Sala Grande, no hemos tenido susto, vamos, ninguno. Al revés, de llegar allí y poder disfrutar, porque siempre que llegas allí disfrutas, la verdad. Sí, cabe decir que el propio Blacktone, los estudios Blacktone, presta servicios de diseño, de lo que es supervisión, diseño, montaje, diseño, mezcla también y alquiler de espacio, me imagino, ¿no? También por si alguien quiere mezclar una peli, bien sea en tu sala, bueno, en la sala grande que tenéis, ¿sí? Cuéntanos un poco qué es lo que los servicios que ofrece Blacktone. Pues mira, nosotros ofrecemos el servicio integral, desde el rodaje hasta la mezcla final, ya sea de algún producto televisivo, serie, documental, como largos. ¿Vale? Creemos que es muy importante, por ejemplo, el hecho de que en el estudio aquí es Bartol, que se encarga del sonido directo, ¿vale? Él es el capo del sonido directo. Y es muy importante la continua comunicación de un set de rodaje con el departamento de pospo. Porque luego te evita muchísimas sorpresas, sabes a lo que te enfrentas
y es mucho más fácil abordar luego el proyecto. Las cosas como son, ¿sabes? Y siempre intentamos ofrecer el servicio desde el principio, ¿vale? Sobre todo por tener todo el sonido cubierto y cuidado, sobre todo. También hay que decir también que, bueno, antes lo dejabas entrever, que eres un friki de la programación. Y yo lo Correcto. atestiguo. Lo atestiguan. Doy fe de la programación, de todo lo que tiene que ver con el mundo informático, también aplicado al sonido, ¿vale? Y, Sí, claro. y bueno, también a otras áreas, como puede ser el diseño web. Bueno, te llama la atención mucho ese ecosistema. Sí, a mí me llama, sí. Y fruto también de tu amor y pasión por un área que a nosotros nos encanta y que tenemos una sinergia muy fuerte, que es la grabación de campo, la grabación de registros, ¿no? Fuera de todo tipo y todo ámbito, nace una idea maravillosa en su tiempo, que ya tiene algunos años, o dos ideas, bueno, una referida a la grabación de campo, que es ese portal y ese ecosistema que es el Surround Sound Library, ¿vale? Que nace ¿en qué año, Álvaro? ¿En qué año exactamente? Porque pues de Surround Sound Lab, del SSL, no me acuerdo exactamente. Quiero decir, yo me acuerdo de Foley Collection, que nace en el 2013. Es verdad, que es anterior. Estamos hablando de hace 10 años ya. Yo recuerdo, disculpa Álvaro, la anécdota maravillosa que me contaste en una entrevista que todos podéis, si buceáis en el blog de la bobina sonora, hay una entrevista que yo le pude realizar porque me pareció una cuestión fascinante, cómo abordar la confección de un instrumento que representase el arte del Foley, ¿no? Para ciertas cosas que está fantásticamente bien. Y yo me acuerdo que me contaba una anécdota que era cómo creaste un poco por necesidad ese instrumento. Creo recordar que era así. No sé si te recuerdas. Me llegaste a comentar que estabas haciendo un programa de televisión en tu etapa... Un programa de televisión, sí. No vamos a decir el pecador. Sí. Pero estábamos haciendo un programa de televisión que era muy loco. Exacto, es que es buenísima la anécdota. Era muy loco. Lo hacía con un compañero que se llama Antonio Muñoz, que yo le quiero un montón. Igual me ha enseñado mogollón, Antonio. Y estábamos haciendo este programa y la máxima de este programa era tener pues 24 horas de gente de sonido, porque allí podía pasar cualquier cosa durante las 24 horas del día, ¿vale? Y me acuerdo que era un programa que de repente venían y decían: hemos grabado una secuencia de no sé qué, de no sé cuántos, que es en la nieve, lo hemos grabado en el croma y lo emitimos mañana. Y yo decía: ¿pero cómo vas a emitir esto mañana? Grabando en un croma de madera, ¿quieres que sea esto nieve? No sé qué. Y claro, lo típico, pues te ponías a buscar pasos en nieve, en librerías, a editarlos, a cortarlos a manos y no sé qué. Y yo le dije a Antonio, vamos a hacer instrumentos de conta, porque es que no, necesitamos volar. Vamos a ir haciendo cada vez que necesitemos instrumentos y nos los vamos guardando aquí en el ordenador, y cada vez que los necesitemos, lo vamos lanzando con el teclado. De manera muy rudimentaria, te estoy hablando. Y así salvamos, la verdad, el programa. No es que lo salváramos, sino que era, pues eso, secuencias en las que de repente tenías que quitar unos pasos de madera y poner algo, y ponías los de nieve y resultaba que funcionaban, ¿sabes? Con sus pros, con sus cositas, con sus contras, ¿vale? Sí. Pero bueno, pues fue el germen, ¿no? Del claro, y un día me dijo Antonio, Antonio, ¿por qué no pones esto en internet? Y así surgió la idea, ¿sabes? De hecho, a lo que íbamos antes, soy tan fricazo que me hice mi página web, me hice mi pasarela de pago, bla, 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 y justo el primer instrumento que vendí estaba tan mal hecho toda la página web que lo vendí a 0 euros porque no funcionaba y la tienda no funcionaba, y me acuerdo que fueron 20 euros de compra que directamente lo compró gratis, ¿sabes? Dije, hay que aprender de todo. Eso es verdad, es una visión muy, muy acertada. Álvaro, ¿cuál es maravilloso el inicio? O sea, es que es maravilloso, ¿no? ¿Cuál es la actualidad de Foley Collection? Vamos a ir por partes rápidamente. La actualidad de Foley Collection. ¿Cómo está Foley Collection? ¿Dónde va Foley Collection? Sigue viva. ¿Vale? Foley Collection, pasado aquel primer arranque, ya me puse en serio con él y hice como... Yo creo que llegaban a 100 instrumentos. ¿Sí? ¿Vale? Básicamente era un bundle de 100 instrumentos con combinaciones de pasos, superficies, enfocadas siempre a un mundo de cortometrajes, televisión, cosas rápidas, ¿vale? Es decir, la gente que me conoce sabe perfectamente que tanto en ventas como aquí tenemos sala de Foley. Yo personalmente soy el que graba el Foley de todos los proyectos del estudio. O sea que para nosotros es demasiado importante el Foley.
Pero sí que es verdad que hay muchas veces que haciendo un programa de televisión o incluso haciendo algún largometraje a premezclas dices, ay, se nos ha quedado este sin hacer, pues lo haces. O pasa uno por detrás y, joder, pues yo que por ejemplo no sé pisar, se me da fatal, pues lo hago con el teclado y lo hago mucho más rápido. Ajá. Vale, sí que es verdad que no, vamos, hay gente que lo ha hecho, ¿vale? Porque yo he tenido correos diciéndome de gente que ha hecho películas completas, a mí me parece una locura, ¿vale? Pero sí que es una ayuda extraordinaria. Y el único problema que tenía aquella colección es que eran 100 instrumentos individuales. Es decir, tú decías, ay, voy a probar estos tacones, ay, no me funcionan, tenías que quitarlo, meter otro, y era un pelín coñazo, las cosas como son. Y hace muchos años ya, cuando la primera beta que probé estaba en el 2015, la tenía fecha yo del 2015, era un instrumento individual, pero con unos menús ya para poder elegir tú todo. Y eso lo saqué al mercado como hace, yo creo que 2 años ya o así, que se llama el Originals, porque es un instrumento totalmente nuevo, totalmente igual, reprogramado desde cero, 6.000 y pico páginas de código de Contat, bastante heavy. Vale, y en este instrumento ya sí que puedes elegir superficie, tipo de paso, ataque de los pasos, ecualizador, compresión, reverb de convolución, que grabamos impulsos, quiero decir, es bastante loco el instrumento. Y eso sigue en la página, sigue muy en la completo venta. Y además siempre es un instrumento que ha tenido proyección, marca España de proyección internacional, porque han sido muchos los profesionales también que a lo largo de todo el mundo han adquirido ese paquete, cosa que es de poner en valor también, ¿no? Es decir, justo desde aquí, ¿no? Y yo los agradezco un montón porque, por ejemplo, en Estados Unidos los grandes estudios lo compraron, Surround Sound Lab igual, Apple compró las librerías, Warner, Fox, la verdad es que te da bastante subidón cuando te llega un correo de... Claro, y que anima. Tienes un pedido de Fox en Los Ángeles y dices, wow. Y anima, o de Warner seguir, o de claro. Apple, ¿sabes? Además, eso es una maravilla. se nota el tipo de mercado que es, porque te compran 5 licencias, porque ya saben que lo van a utilizar en 5 máquinas y cosas de esas que dices, joder. Además está madre muy bien. Mía, qué nivel mueven allí. Sí, está muy bien. Y anima a seguir creciendo y a seguir... anima. A no dejarlo descontinuado, etcétera, ¿no? Hablábamos antes de la pasión que tienes por la grabación de campo, que comparto contigo, como bien sabes. Y de ahí nació, antes de las SSL, tuviste un portal, yo me acuerdo, que se llamaba Wild Track. Tuve Wild Track, sí. Wild Track Soul Library, que luego evolucionó un poco, no evolucionó. Bueno, fue una evolución más o menos indirecta a lo que conocemos hoy, que es el portal de SSL, Surround Sound Lab, ¿no? Eso es. Cuéntanos, que es un portal... Bueno, así rápido, después de hacer Foley Collection, a mí se me ocurrió empezar a vender librerías de sonido de grabaciones que iba haciendo por ahí, pues hacía viajes y hacía cositas para ir grabando y ir sacando diferentes paquetes de las librerías que a día de hoy todos conocemos y todos compramos. Y me hice un portal que se llamaba Wild Track Sound Library. Y en Wild Track yo empecé a recibir correos y mensajes de otros vendedores de Europa que me decían que cómo habíamos hecho la página, que cómo porque era como el nacimiento de todas las páginas que conocemos ahora de venta de librerías. Es decir, estaba Boom Library, había alguna empresa más grande, pero no había la cantidad ingente de vendedores de librerías que hay a día de hoy. Como hay a día de hoy, sí. Claro, y a mí se me ocurrió, ya que tengo la página hecha, y abrí Wild Track para todo el mundo, por así decirlo. Es decir, fue como el germen de lo que hoy es A Sound Effects. ¿Vale? Es decir, yo distribuía Boom Library, distribuía mogollón de librerías de todo el mundo, de otros vendedores, y cada uno tenía su acceso al portal y podían entrar, ver sus ventas, recibían sus ingresos y demás. Y era todo un poco por amor al arte, la verdad. Porque eso ya se fue de las manos, esa página. Sí. Llegó un momento que yo no era capaz de gestionarlo de una manera eficiente, claro, por el tiempo. Era una locura. Fue una locura y de hecho duró un año así y la tuve que cerrar porque no era capaz de mi trabajo, mi vida, y la página web era una locura. Tampoco encontré a nadie y lo cerré. Lo cerré y ahí quedó. Pero sí que todas las librerías mías las refundé como tienda individual mía, mucho más gestionable, mucho más fácil de llevar en Surround Sound Lab.
¿Y cuál es la actualidad de Surroundsound Lab? ¿Con qué nos vas a sorprender? Hay un amplio catálogo que todos pueden visitar a través de su página web. ¿Cuál es la dirección, Álvaro? Recuérdanos. surroundsoundlab.net. Y eso, y ahí hay, sí. Y ahí hay ya una vasta colección de temática. Ahí tenemos y te digo tenemos porque te incluyo yo tuve el privilegio. Colaborador de alguna de las librerías. Sí. Yo creo que va por 46, 47 referencias. Mi intención es llegar a 50 este año, pero claro, tengo que buscar hueco entre proyectos, hueco y mentalidad de cabeza. Ya sabes que yo además las grabo un poco disfrutándolas, no es voy a grabar por grabar, sino que es un poco mi momento de relajación, de salir a grabar y estar yo solo y ir tranquilito. Y mi intención es llegar a 50 librerías este año, que sería un hito, la verdad, porque 50 colecciones ya son colecciones. Ahora mismo tengo una en fase de edición ya de París, que estuve en Navidades grabando. Y tengo otra en fase de grabación, que esa es más compleja, de otro coche, que ya sabes que a mí me gusta grabar coches. Sí, y lo complicados que son, y la paciencia. Y lo complicado que son, por eso, sí, las lluvias y demás me están complicando la existencia un poco para grabar el coche. Ya he hecho una de las grabaciones, igual multimicrofónica, micrófono dentro del capó, tubo de escape, ruedas, interior, ambisónico interior, para estéreo interior. Pues eso, todo sincrónico a la vez. Ya he grabado un viaje de 30 minutos con sus paradas, sus arrancadas, su tráfico. Todas las posibilidades y todas las perspectivas. Eso es, tráfico lento, tráfico dentro de ciudad, tráfico rápido en autopista, con todas sus complicaciones del antiviento para coches a 120 km por hora y demás. Y esa ya está salvada. Ahora me queda grabar el resto de la librería. Sí, suena muy bien y damos por seguro que esas 50 van a estar ahí cerquita ya. Y las esperamos con expectación. Álvaro, ya para ir finalizando un poco, ¿no? Nos has puesto un poco la actualidad en esa nueva apuesta que es Blackton. ¿Para cuándo esperamos la fiesta de apertura que me dijiste que la ibas a hacer? ¿La hacemos abierta? ¿Hacemos un llamamiento a todo el mundo que vaya? Yo creo que no entramos aquí Bueno, la cuestión es también hacerla, celebrarlo, y claro, y la puesta de largo, pero con los tiempos de esta industria, ¿no? Y más en Madrid. Claro, pues, llevamos varios meses para intentar hacerla, pero primero nos tenemos que poner de acuerdo nosotros y luego que alguien tenga hueco también. Bueno, pero me imagino que pero la haremos, Sí, que me imagino que el que quiera ir a visitar el estudio de la profesión o tal, pues tiene las puertas abiertas de esa maravillosa gente que lo integra, como son Álvaro Discas, Barto Alcaine, David también. David Cubero, David Cubero y toda la gente que la acompaña puntualmente en todos los proyectos. Álvaro, para ir finalizando esta especie de retrospectiva y actualidad, que es lo que de lo que se trata en esta sección del Mundo Sonoro D, que forma parte del podcast de la Bobina Sonora, en esta puesta de largo, que vuelvo a reiterarte mis especiales gracias por haber accedido, Álvaro, que yo sé que siempre estás liadísimo, pero me gustaba volver atrás un poco en el tiempo y ver esa actualidad, ¿no? Aparte de esos grandes cambios que se han producido a lo largo de tu carrera y de los que te acompañan, ¿no? Mira, en esa entrevista del 2012-11, ¿vale?, que te realicé, hay una pregunta que sabes que yo dejo caer siempre en las entrevistas en la Bobina Sonora, que preguntaba un poco por el consejo, ¿no? El consejo que darías a los que quieran iniciar, que me parece muy importante, ¿no? Porque dependiendo a quién estés entrevistando, la experiencia que tenga, pues hay unas u otras reflexiones. Son muy y ninguna de los cientos de entrevistas que he realizado en la Bobina Sonora de toda esta década ya larga, ninguna se parecen unas a las otras, ¿no? Te voy a leer lo que tú respondiste a aquella pregunta en el 2011, trabajando en la Pecera Estudio, recién comenzada, ya comenzada, pero bueno, en los primeros pasos de tu carrera, siendo editor, todavía no supervisor o ya, quiero decir, afrontando... Sí, ahí estaba yo de auxiliar con David y con... etcétera. Sí. Bien, vamos a ver. Te lo leo a ver si coincide, después de 11 años, si cambias algo, si coincide, que yo creo que más o menos sí, mira. Paso a citar. Pues la verdad es que este trabajo es 100% vocacional
y te tiene que gustar desde el día 1. Si de verdad te quieres dedicar a esto, te tienes que formar, ya no solo teóricamente, sino hay que practicar. Cuando hay algún becario en algún estudio, siempre digo lo mismo, el Pro Tools no muerde, se puede tocar, investigar y jugar con él. Álvaro, esto fue en el 2011. Sí, sigue sin morder, 10 años después. Sigue sin morder. Sigue sin morder el Pro Tools. ¿Añadirías algo más? Absolutamente nada. ¿Añadirías algo más a toda esta experiencia ya que tienes larga? No, Mira dónde estás ahora. No añadiría más, porque creo que es verdad. Te tienes que formar, te tiene que gustar. A día de hoy creo que además hay opciones para formarse mucho mejores de las que yo tuve en su día, ¿sabes? O al menos yo ahora conozco muchas más de las que en su día había. Y te tiene que gustar, pero te tiene que gustar yo creo que en este trabajo y en cualquiera. No, quiero decir, hay una frase que a mí me gusta mucho que trabaja en lo que te gusta y no volverás a trabajar nunca más en la vida. Que en cierta parte tiene razón. Porque al final nos tiramos más tiempo trabajando que viviendo, ¿sabes? Y o lo disfrutas o es un problema enorme, claro. No es un problema. Pero sí, sigo diciendo exactamente lo mismo, Óscar. Pues, don Álvaro, reiterarte las mis más sinceras felicitaciones por estos 10 largos años, por esta apuesta que es Blackton, que es importantísima dentro de ese ecosistema que hablamos de esos estudios que están fuera un poco de las grandes corporaciones, ¿no? Que son muy necesarios este tipo de estudios donde también nacen propuestas artísticas maravillosas en cuanto al sonido, integrado por currantes y gente hiper creativa, y que siempre hace evolucionar y crecer al oficio, ¿no? A ver, desde mi lado, te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. Ojalá dure muchísimos años y que Blackton crezca hasta que puedas poner otro estudio, ¿no? Bueno, que crezca poco a poco. Que crezca poco a poco. Te agradecemos mucho el tiempo, este pequeño tiempo que nos has dedicado en el mundo sonoro de. Y nada más, Álvaro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Óscar. Y yo creo que bueno, para nosotros... Y que tengáis la mayor de las suertes, como siempre te digo, en todos los proyectos que, te tengo que lanzas, también que eres un osado, lo sabes, eres un osado por darnos a conocer, por dejarnos hablar y sobre todo por dar a conocer nuestro maravilloso mundo del sonido. ¿Sabes? Que al final hay mucha gente que todavía tiene dudas de qué hacemos y tú haces una labor maravillosa. Ya sabes que es muy importante, sí, Álvaro, es muy importante la difusión y el conocimiento del oficio, ¿no? Y bueno, pero este mundo sonoro quiere traer un poco esa actualidad, ¿no? De esos profesionales que han pasado por la bobina, que todavía no han pasado, pero que se distinguen un poco por algo, por unas propuestas creativas, por un emprendimiento, cosa que es tan difícil hoy en día, ¿no? Por tanto, te damos la enhorabuena y a todos vosotros, bueno, espero que hayáis encontrado un poco interesante, el personaje lo merece, Álvaro Íscar es ya una figura consolidada de nuestra industria, y les convino al próximo Mundo Sonoro D recibir un fuerte abrazo sonoro de parte de Óscar de Ávila. A todos, todas. Hasta la próxima. Chao. El mundo sonoro de